Estimada comunidad, reciban un cordial saludo. Les damos la bienvenida a este espacio dedicado a la promoción de la salud mental. En esta oportunidad hablaremos del trastorno de depresión mayor. Para ello contaremos con la grata presencia de un grupo de profesionales en el área de salud mental que tratarán temas como la evaluación y diagnóstico, los factores de riesgo, el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Para ello, cada participante contará con 3 minutos. En primer lugar, quien les habla, la psicóloga clínica Carla Almeida, hablaré sobre la evaluación y diagnóstico de esta psicopatología. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos de desesperanza, anedonia o pérdida de interés y placer, irritabilidad, fatiga, pérdida o aumento del apetito y del peso durante 2 semanas, que afecta funcionalmente a la persona en el área social, laboral y volitiva. Existe una alta prevalencia del trastorno, por lo que se estima que al menos el 3.8% de la población sufre del mismo. Es decir, que 280 millones de personas alrededor del mundo sufren de depresión según las cifras proporcionadas por la OMS. Se estima que afecta al doble de mujeres con respecto de hombres y es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Para el diagnóstico, el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, DSM-5, incluye en su quinta emisión 5 criterios para el diagnóstico. En el criterio A se deben presentar 5 o más de los siguientes síntomas en el periodo de 2 semanas, como estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, anedonia, pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento considerable de peso, insomnio e hipersomnia, agitación o retraso motor, fatigabilidad, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y toma de decisiones, pensamientos de muerte recurrente o ideación suicida sin o con un plan en específico. En el criterio B se analiza el deterioro funcional de la persona. En el C, que la sintomatología no se asocia a otra patología o no sean los efectos fisiológicos del consumo de alguna sustancia o de algún fármaco. En el criterio D, que no se explique mejor por un trastorno esquizoafectivo del espectro de la esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otros trastornos del espectro de la esquizofrenia o trastornos psicóticos. En el criterio E, que no haya existido un episodio maníaco e hipomaníaco. Todos estos criterios del A al C constituyen un episodio de depresión mayor. Para que sea considerado un trastorno de depresión mayor, tiene que cumplir los criterios de la A a la E. Adicional, en la evaluación y diagnóstico se debe especificar la gravedad o curso y si constituye un episodio único o es recurrente, de acuerdo a los especificadores aplicables al episodio actual. El trastorno de depresión mayor tiene una alta conmovilidad con otros trastornos como de ansiedad, el consumo de sustancias, los trastornos obsesivos compulsivos, la anorexia y la bulimia nerviosa y el trastorno límite de la personalidad. Para la evaluación se utilizan varios cuestionarios o escalas que permiten cuantificar la intensidad de los síntomas y establecer las áreas conductuales y funcionales afectadas en el paciente. A ello se debe complementar con la evaluación clínica por parte de un profesional de la salud mental. A continuación, la psicóloga Laura Martínez, experta en los trastornos del estado de ánimo, nos hablará sobre los factores de riesgo, protectores y los factores de riesgo de suicidio. Adelante, psicóloga Martínez. Mucho gusto, Carlita. Gracias por la invitación, antes que todo. Aprovecho la oportunidad para saludar también a los demás compañeros. En estos momentos voy a hablar de los factores de riesgo y protectores de riesgo de suicidio. La depresión mayor es un trastorno complejo, multifactorial, en el que no es posible determinar la influencia de cada uno de ellos en su desarrollo y curso.
Dentro de estos factores se encuentran los factores biológicos, factores sociales y factores genéticos, cuya interacción puede ser la causa y a la vez consecuencia. Por ello es importante realizar un análisis sintomático completo para un diagnóstico y un tratamiento. En este momento también voy a hablar del factor fisiológico genético. Los familiares en primer grado de consanguinidad del paciente con diagnóstico de trastorno de depresión mayor tienen el riesgo de 2 a 4 veces mayor de desarrollar este tipo de trastornos e inicios tempranos recurrentes, por lo que se considera el gen heredado hasta el 40%. Es considerado que los genes implicados se relacionan y podrían influir en el desarrollo de la polimorfosis del gen, que codifica y es transportador de la serotonina, produciendo la disminución de este neurotransmisor. El factor cognitivo psicológico. El neurocitismo y la afectividad negativa se considera como un factor de riesgo, siendo sujetos proclives a desarrollar episodios depresivos y respuesta de demandas de acontecimientos estresantes. Estos factores cognitivos psicológicos inciden en el desarrollo de la enfermedad debido a los esquemas negativos y pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas, creencias disfuncionales como reactividad cognitiva hacia eventos negativos. Las capacidades de afrontamiento y déficit de habilidades sociales y otros trastornos psíquicos. También tenemos el factor psicosocial. Hay dificultades en la interacción de las personas con la sociedad en la que se desenvuelve, ¿verdad? E influye la aparición del trastorno en su curso de acontecimientos adversos a la infancia, la negligencia, puede ser ya por violencia, migración, acoso sexual, inestabilidad política, por bajos recursos económicos o el desempleo. Sería un factor psicosocial para contribuir al trastorno de depresión mayor. Factores protectores. Dentro de los factores de protección que reducen la probabilidad de adquirir la depresión mayor, podemos citar la capacidad para afrontar situaciones de estrés, entre los cuales voy a mencionar algunos. Mantener relaciones familiares estrechas y de buenas habilidades sociales. Practicar ejercicio físico de manera regular nos ayuda a mantenernos de una manera más saludable, también llevar una dieta saludable, mantener una buena rutina de sueño y hacer un buen descanso. Siempre tener pensamientos positivos y desarrollar el autoestima. Los factores de riesgo de suicidio. La depresión está asociada a la conducta suicida, con la que se estima el riesgo de suicidios de 4 veces mayor en comparación con personas que no padecen este tipo de trastornos. Otros factores son el intento de suicidios previos a niveles graves de trastornos de sentimiento de desesperanza, la comorbilidad de estos trastornos de ansiedad y consumo de sustancias. También trastorno límite de personalidad, como también niveles altos de impulsividad y agresividad. En estos casos también a veces influyen otros factores como el divorcio, la soledad, contribuyen a que las personas padezcamos de este trastorno de depresión mayor. De esta manera he culminado con mi intervención. Muchas gracias, Carlita, esperando que la información haya llegado a cada uno de ustedes y les sirva de conocimiento para este trastorno de depresión mayor. Muchas gracias. Agradecemos a la psicóloga Laura Martínez por su valiosa intervención. A continuación, la doctora Marcela Rojas, psiquiatra, especialista en urgencias en psiquiatría, hablará sobre el tratamiento farmacológico del trastorno de la depresión mayor. Adelante, doctora Rojas. Gracias, Carlita. Buenas noches, estimada audiencia. Bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico para el trastorno de depresión mayor. En este caso, la función de los antidepresivos consiste en aumentar la disponibilidad de neurotransmisores en la sinapsis. El tratamiento antidepresivo farmacológico se reserva para los episodios moderados a severos y en algunos casos específicos para los leves.
Los antidepresivos actuales, a pesar de sus distintos mecanismos de acción, tienen como común denominador la regulación de sistemas de neurotransmisión monoaminérgica, serotonina, noradrenalina, dopamina, y comparten similar eficacia. El tratamiento farmacológico disponible en la actualidad únicamente alcanza tasas de respuesta y remisión sintomática modestas. En general, la eficacia de los antidepresivos actuales es comparable entre ellos. Sin embargo, algunos metaanálisis favorecen discretamente al escitalopram, mirtazapina, sertralina y venlafaxina, sobre otros en cuanto a respuesta. Los medicamentos antes mencionados tienen un mecanismo de acción antidepresivo primario, aunque en su mayoría poseen acciones farmacológicas secundarias a través de su acción sobre distintos receptores, lo cual se ve reflejado de manera clínica, tanto en efectos terapéuticos como en efectos adversos. La elección del antidepresivo a utilizar debe individualizarse y basarse en las características sintomáticas del cuadro depresivo, comorbilidades, efectos secundarios, interacciones farmacológicas y disponibilidad en el medio. Por esta razón, el médico debe conocer los perfiles farmacológicos de los antidepresivos a profundidad. El tratamiento de un primer episodio depresivo debe durar entre 3 y 12 meses, posteriores a la remisión de los síntomas para evitar la recurrencia. Los efectos secundarios suelen presentarse dentro de los primeros días de iniciar un fármaco debido al aumento de los neurotransmisores implicados, mientras que el efecto clínico de mejoría en los síntomas depresivos puede tardar de 2 a 4 semanas tras el inicio, debido a que requiere de estos cambios adaptativos en los receptores. Dentro de los efectos producidos por el consumo de antidepresivos también tenemos taquicardia, temblores, ansiedad, náuseas, sequedad de la boca, constipación, retención urinaria, confusión, delirio, sedación, somnolencia e hipotensión ortostática. Cabe recalcar que no todos los pacientes pueden presentar los efectos adversos antes mencionados. Agradecemos la intervención de la doctora Marcela Rojas y a continuación le damos paso al psicólogo Michael Contreras, máster en psicorehabilitación. Bienvenido, doctor Contreras. Buenas noches, colegas. Es un honor para mí estar presente en este webinar de la depresión mayor. Les agradezco por permitirme impartir mis conocimientos. La terapia cognitivo-conductual es un procedimiento psicológico que tiene como finalidad modificar y mitigar las emociones, pensamientos y comportamientos negativos para que la persona pueda recuperar su nivel de funcionalidad. Trabaja en una combinación conjunta entre terapia cognitiva y conductual. Entre ellas se puede llegar a tener una reestructuración de la percepción de la realidad y de los pensamientos para tener un mejor entendimiento de nuestro entorno. Es así que las personas pueden entender que la depresión es el resultado de cómo han ido manejando las situaciones estresantes o problemas que han vivido. Y nosotros como personal de la salud mental les dotamos de las herramientas necesarias para que ellos puedan ir resolviendo su depresión. Mediante este proceso se le da a la persona diferentes alternativas o elementos que tratan de contrarrestar el problema, en este caso la depresión. En la terapia cognitivo-conductual existe una gran cantidad de elementos que se utilizan para contrarrestar la evolución del trastorno mental. Entre las técnicas más utilizadas para el tratamiento de la depresión mayor se puede encontrar la técnica de extinción, la cual trata de progresivamente ir disminuyendo esos pensamientos o conductas negativas. También está la técnica de reestructuración cognitiva, la cual trata de reemplazar los pensamientos negativos por positivos
y la técnica de reforzamiento social, la cual trabaja sobre el aspecto social basada en las relaciones interpersonales, eh, abrazos y elogios, tipo premios, se podría decir de alguna manera. Ya, es importante poner en práctica la psicoeducación en la persona que padece la depresión y los familiares o personas que están a cargo de esta persona, para que el proceso se pueda desarrollar de la mejor manera y se puedan cumplir los objetivos inicialmente planteados. Ya, no se puede decir exactamente la cantidad de sesiones que se necesitan para que la persona pueda estar curada o se pueda desarrollar de la mejor manera en la realidad, en su entorno, ya que existen diferentes elementos que impiden esto y existen casos y casos. Cada persona es un mundo diferente y tiene experiencias diferentes. Gracias. Agradecemos al psicólogo Michael Contreras por su valiosa participación. A continuación, el psicólogo Freddy de la Rosa, máster en psicorehabilitación, nos hablará sobre la psicoterapia dinámica breve. Bienvenido, psicólogo de la Rosa. Gracias, psicóloga Carla, gracias a la invitación y buenas noches también con los colegas aquí presentes. Sí, eh, tenemos los modelos en terapias breves previamente que son de varios tipos. Tenemos que están presentes el interaccional estratégico, expresiva de apoyo, de familia, centrada en solución de problemas, cognitivo-conductual y la psicodinámica. Todos estos dentro de la familia de terapia sistémica breve. Dentro de esta que acabo de indicar está la psicodinámica. La terapia psicodinámica deriva del psicoanálisis, sin que llegue a serlo. Su origen parte del insight, teniendo como meta alcanzarlo, ¿sí? Recordemos que en psicodinámica el insight es la conciencia de los conflictos inconscientes y su adecuado entendimiento visto desde el perfil psicoanalítico. Dentro de las prestaciones que nos brinda la terapia psicodinámica, vemos que da atención al afecto y a las expresiones de las emociones. Es un intento para ayudar al paciente que elude la realidad por experiencias desagradables. Las terapias psicodinámicas se encargan de identificar patrones de conductas y pensamientos recurrentes en el paciente, a explorar las experiencias pasadas de este, a analizar las relaciones interpersonales y a explorar los deseos, los sueños y fantasías que puedan presentarse en el paciente. En cuanto a las consultas que se dan o que brinda la terapia sistémica bajo el enfoque de psicodinámica, tenemos, si tenemos el caso, por ejemplo, estamos refiriéndonos al trastorno de la depresión y asumamos el caso que se da en adolescentes. El encuadre que se maneja dentro de la terapia psicodinámica en la consulta es cara a cara o face to face entre el psicoterapeuta y el paciente. No se emplea el diván, lo que limita al paciente en el aspecto de la regresión, facilitando el lenguaje paraverbal. Y esto ayuda a la comprensión e interpretación del caso para un mejor psicodiagnóstico por parte del psicoterapeuta. En la consulta, el psicoterapeuta mantiene una proximidad en torno al lenguaje con el adolescente, pero no en el sentido de hablar como el adolescente, sino más bien para identificar el tipo de semiología que éste emplea y le da a las palabras. Claro, manteniendo la regulación y la distancia relacional
psicoterapeuta paciente. Así también el psicoterapeuta tiene un rol activo, posee un rol activo, es muy activo durante las sesiones. Y esto es muy importante para casos de adolescentes con depresión. Lo que es contrario o lo contrario al psicoanálisis y a otro tipo de terapias que son familiares o afines al psicoanálisis y que se pueden emplear en distintas facetas de la vida. Las sesiones o las consultas que se dan en la terapia psicodinámica inicialmente serán de 1 a 3 semanas para luego estabilizarse y alcanzar el número ideal, que son de 2 sesiones por semana, que es lo idóneo. Finalmente, el tiempo que puede durar un tratamiento empleando la terapia psicodinámica dependerá del caso, pero generalmente pueden ir entre 7 a 40 sesiones. Eso es el aporte que les podría compartir con colegas con respecto a la teoría de la psicodinámica. Gracias. Agradecemos al psicólogo Freddy de la Rosa y a los otros colegas por su participación muy importante para esta promoción de la salud mental en estos espacios gratuitos y virtuales. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo que tiene alta comorbilidad con otros trastornos, cuyo tratamiento incluye el uso de fármacos y la psicoterapia, que combinadas permiten una mejor evolución y pronóstico para los pacientes. Agradecemos a la comunidad la asistencia y esperamos contar con su presencia en una nueva oportunidad en estos webinars gratuitos que tienen como intención promover la salud mental y mejorar el bienestar en la comunidad en general. Muchas gracias por su atención y agradecemos nuevamente a los colegas por darse cita a este espacio importante para la promoción de la salud mental en la comunidad en general. Que tengan una buena noche. Buenas noches.